Muy buenos días para todos. Hoy continuamos con nuestra serie expositiva acerca de la persona y de la obra de Cristo. Hace unas semanas tuve el privilegio de exponer para cada uno de ustedes a Filipenses capítulo 2, un texto que describe con mucha claridad y con mucho detalle la humillación y la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Pero a partir de hoy vamos a ir a otro texto que vamos a estudiar de manera expositiva, que describe también de una manera magistral la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y este texto se encuentra en Juan capítulo 1. Evangelio según San Juan capítulo 1. Vamos a leer los versículos 1 en adelante y vamos a estar haciendo énfasis hoy únicamente en el versículo 1. Así que vamos a leer la palabra de Dios, pero antes de eso vamos a ponernos en las manos de nuestro buen Dios. Son tiempos difíciles, son tiempos oscuros, son tiempos donde es cada vez más necesario depender de la bendita gracia de nuestro Dios. Por ello vamos a orar juntos. Oh bendito Padre, no podemos hacer nada sin tu gracia. Necesitamos de tu gracia. Usa a este pecador para predicar tu palabra con pasión. Padre, no permitas que yo agregue algo en el texto que no esté allí. Permíteme ser fiel, Señor, a tu palabra y que tú puedas usarla hoy para transformar a tu pueblo, para obrar en el corazón de tu pueblo, para obrar en la vida de tu pueblo, para obrar en la mente de tu pueblo, para que podamos convertirnos cada vez más en aquellos hombres y mujeres que te adoran y que te aman por encima de todo. Usa tu palabra, Señor, para renovar nuestra fe. Usa tu palabra para renovar nuestro conocimiento y nuestra convicción acerca de la persona y de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Te lo pido en su nombre. Amén. Juan capítulo 1, versículos 1 en adelante. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, hablando de Juan, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz venidera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Miren esto: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Alguien decía que cuando llegamos a conocer a Cristo como nuestro Redentor, descubrimos para nuestro asombro y dicha que también llegamos a conocer a nuestro Creador. Entonces, cuando entendemos estas verdades, decimos: hemos visto su gloria. Y el texto que vamos a leer hoy nos muestra, o que vamos a estudiar hoy, nos muestra el tema central de esta realidad acerca de la persona y de la obra de Cristo. Pero antes de desarrollar este capítulo tan maravilloso, yo quiero que entendamos cuál es el tema principal del Evangelio de Juan. Todo libro, toda carta en la Biblia tiene un tema central, y cada capítulo y versículo se toma de la mano de ese tema central. Miren cómo lo declara el Evangelio de Juan en el capítulo 20, versículo 30 al 31, cuando Juan nos dice
la razón por la cual él escribió ese libro. Y él dice en Juan 20, versículo 30 al 31, lo siguiente. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan dice que Jesús realizó cientos de milagros, pero Juan ha seleccionado cuidadosamente solo algunos de esos milagros y los ha colocado en su libro en un orden cronológico y lo ha rodeado de los discursos para decirnos algo. ¿Qué cosa? Ahí está en el verso 31. Estas cosas las he escrito, estos milagros específicamente los he recopilado con un propósito para que creáis que Jesús es el Cristo y el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Sin duda alguna vemos aquí que Juan es un evangelista. Juan quiere que los incrédulos se hagan creyentes. Juan quiere que los hombres vengan a Cristo y obtengan la salvación. Y cada evento plasmado en este libro ha sido añadido intencionalmente por Juan para que creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo puedas tener vida en su nombre. Este debería ser el espíritu de todo creyente en todo el mundo, anhelar que los hombres conozcan a Cristo. Cuando alguien no tiene el deseo de que el pecador conozca a Cristo para obtener la salvación, lo que está demostrando es que esta persona no ha sido salva. Todo aquel que ha sido verdaderamente salvo y sus pecados han sido perdonados, tendrá ese deseo, esa pasión, esa intención de que los hombres puedan venir a Cristo, conocer a Cristo, creer en Cristo y ser salvos por medio de Cristo. Así que al tener esto en cuenta podemos concluir que por lo tanto todo el Evangelio de Juan será presentado con un propósito para que tú creas que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y esto es lo que lo diferencia de la primera carta de Juan. En la primera carta de Juan fue escrita más bien para que sepas si realmente has creído. Recuerda, el Evangelio de Juan fue escrito para que creas, pero la primera carta de Juan fue escrita para que te evalúes si realmente has creído. Miren, mis hermanos, esta es una realidad aquí en Venezuela y en el mundo. Hay muchos que creen que han creído, pero realmente están engañados. Y entonces, primera carta de Juan fue escrito para que te evalúes y para que veas si realmente has creído. Pero el Evangelio de Juan fue escrito para que creas en Cristo, para que obtengas la salvación. Y para nosotros los creyentes, sin duda alguna, esto va a renovar nuestra fe. Así que vamos a leer la porción de Juan que vamos a desarrollar por algunas semanas. Juan capítulo 1, versículo 1 dice: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, que es un texto que vamos a estar desarrollando por semanas, es uno de esos pasajes en los que debemos meditar en estos días en el mundo entero. Un mundo que está celebrando la Navidad sin un entendimiento claro del nacimiento del Señor Jesucristo y sin un entendimiento claro del propósito de ese nacimiento. Este capítulo que acabamos de leer contiene un resumen de las verdades fundamentales sobre Cristo. Juan capítulo 1 nos muestra que Cristo es Dios. Juan capítulo 1 nos muestra que Cristo es el creador del mundo. Juan capítulo 1 nos muestra que Cristo es la fuente de la gracia salvadora y nadie más. Juan capítulo 1 nos muestra que Cristo se encarnó, que Dios se encarnó para salvar al pecador. Esas son verdades increíbles acerca de la persona y de la obra de Cristo que encontramos en este capítulo. Y Juan comienza con esta declaración: en el principio era el Verbo. ¿A quién se refiere Juan con la palabra verbo? Esta es la palabra logos, la palabra. Mira, hermanos, cuando nosotros analizamos el contexto de nuestro texto, llegamos a la conclusión de que Juan está pensando en un ser, en una persona real, no en algo abstracto, no en algo impersonal, no, nada de eso. Necesitamos considerar siempre el contexto de nuestro texto y podemos llegar a esa conclusión cuando analizamos los siguientes versículos. Y a través de estos podemos concluir sin duda alguna que Juan está pensando en alguien personal, en una persona real.
Juan nos dice en el versículo 1, en el principio era el verbo. Ahora tenemos que comenzar a escudriñar los versículos siguientes para entender quién es ese verbo en quien Juan tiene en mente cuando escribe estas palabras inspirado por el Espíritu Santo. Y podemos ir al versículo 14 de Juan capítulo 1 y ir pudiendo encontrar respuesta a esta pregunta. Dice Juan en el capítulo 1, verso 14 lo siguiente. Síganme en sus Biblias y dice, y aquel verbo del cual él menciona en el versículo 1 fue hecho carne y habitó entre nosotros. Sin duda alguna, este debe ser alguien que Juan conocía. Él habitó entre nosotros, es una persona real. Y mira lo que dice el versículo 15 de Juan 1 y dice, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía. El que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Hermanos, este pasaje indica algo. Esto quiere decir que Juan el Bautista conocía el verbo. No era algo abstracto, no era algo impersonal. Juan el Bautista conocía el verbo. De hecho, en el versículo 16 seguimos considerando el contexto. Y mira lo que dice Juan. Porque la ley por medio de Moisés, aquí tenemos otro personaje histórico, real. Esto quiere decir que el verbo es una persona histórica también y real. Y sigue diciendo Juan, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Aquí encontramos en nuestro texto un nombre propio. Entonces, cuando nosotros analizamos estos detalles, ¿a cuál es la conclusión lógica que llegamos? ¿Quién es el Logos? ¿Quién es la palabra? ¿Quién es el verbo que Juan describe o de cual nos habla en el versículo 1 de Juan 1? Sin duda alguna, cuando esto es analizado en su contexto, llegamos a la conclusión de que el Logos, de que el verbo es Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿pero por qué Juan no escribió en el principio Jesucristo era? Y Jesucristo era con Dios. Y Jesucristo era Dios. ¿Por qué sencillamente Juan no escribió eso? Bueno, se han dicho muchas cosas acerca de eso, pero la razón que creo es porque Juan quiere que pensemos de este personaje antes de su encarnación. Parece ser que en la teología de Juan la palabra logos, que es verbo aquí, tiene esa connotación particularmente. La connotación de señalar al Salvador antes de la encarnación. Juan empieza sus palabras, mis amados hermanos, justo antes de la creación del mundo. Yo no sé si ustedes consideran el inicio del Evangelio de Juan. Comienza totalmente distinto. No comienza con una genealogía como Mateo, capítulo 1. No comienza describiendo a Cristo como el siervo, como lo hace en Marcos 1, donde comienza con su bautismo. No, Juan comienza totalmente distinto. Tanto Mateo como Marcos como Lucas inician con Jesús aquí en la tierra, en el tiempo. Pero Juan comienza sus palabras hablándonos del verbo de Jesús antes de la creación del mundo. Juan comienza con Jesús desde la eternidad, no aquí en la tierra, desde la eternidad, y luego es que Juan lo introduce en el tiempo. Hermanos, Juan no comienza con el nacimiento de Jesús. Juan no comienza su evangelio con la encarnación de Jesús. Juan comienza su evangelio mostrándonos a Jesús desde la eternidad, antes de la creación. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Pero ¿para qué hace esto Juan? Para que consideremos que ese Jesús que vivió entre los hombres, que ese personaje histórico que nació de María, que ese personaje histórico que nació en Belén, no comenzó a existir en Belén. Juan quiere que veamos eso. Juan quiere que entendamos con mayor detalle y mayor profundidad quién es ese Cristo, quién es ese Jesús que vivió la vida que nosotros no podíamos vivir, quién es ese Jesús que tomó nuestro lugar en la cruz, sufriendo la peor de las muertes. ¿Quién es? ¿Quién es? Él quiere que veamos quién es. En el principio era el verbo. Lo que quiere decir es que en el principio ya el verbo estaba en existencia, es lo que está diciendo Juan. Y lo particular de su aparición en Belén es que fue hecho carne. Y esto fue así. Si esto fue así, entonces ¿cuándo comenzó a existir? Y la respuesta de Juan es que este Logos es eterno.
Por ello Juan comienza en la eternidad pasada. Por ello Juan comienza antes de la creación del mundo. Juan comienza en el punto más alto, decía alguien, con la deidad de Cristo en la eternidad pasada. Juan nos eleva al punto más alto. Juan nos lleva al punto más alto. Juan nos lleva al punto más glorioso para que podamos comprender y ver en su mayor magnitud quién fue aquel hombre que tomó nuestro lugar en la cruz. Juan quiere que pensemos en la eternidad de Cristo. Juan quiere que pensemos en la realidad de la encarnación de Cristo. Hermanos, algunos piensan que Juan tiene la intención de hacer un paralelo con Juan capítulo 1, en el principio, con Génesis capítulo 1, donde dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero esto de lo que nos habla Juan va más atrás de cuando Dios creó los cielos y la tierra. La idea de Juan es que en Génesis capítulo 1, versículo 1, el Logos ya era. En Génesis capítulo 1, versículo 1, el Logos ya existía. Recuerda, el Logo aquí es Cristo, el Verbo. Cuando Dios comenzó la creación de todas las cosas, el Logos ya era, el Verbo ya era. Hermanos, Juan está usando aquí un lenguaje de eternidad. ¿Lo notan? Juan está usando un lenguaje de eternidad. Hermanos, la pregunta que viene a nuestras mentes es, si no eres parte de la creación, o mejor dicho, a la conclusión lógica a la que podemos llegar es que si no eres parte de la creación, si no eres parte del tiempo y el espacio, entonces eres eterno. Esta es una declaración muy importante para el cristiano. Juan afirma su preexistencia. Como bien decía el pastor MacArthur, Él existió antes del principio de todo lo que existe. Él ya estaba existiendo. Ese es el tiempo imperfecto del verbo ser, el verbo. El tiempo imperfecto, mis amados hermanos, para los que no lo saben, quiere decir continuamente. Lo que está diciendo Juan aquí, cuando analizamos el texto en su lenguaje original, es que Él estaba existiendo, el verbo, Él estaba existiendo continuamente ya cuando el principio comenzó. Cuando Dios comenzó la creación de todas las cosas, ya Cristo era. Ya Cristo era. Hermanos, Juan declara en este verso y en los siguientes que el Logos es Dios. Él nos muestra la eternidad de Jesús, que Cristo es el Creador y Él es quien da luz a los hombres y por lo tanto Cristo es el único que imparte vida porque Él es Dios. Hermanos, Juan nos dice que lo importante cuando meditamos en la persona de nuestro Señor Jesucristo no es en lo que Él hizo siendo hombre, aunque esto es importante. Juan nos dice que existe algo más grande, más importante que considerar. Algo más importante que el hecho que Cristo murió en la cruz. Y no quiero que me malentiendan. No hay nada más glorioso, más hermoso para el cristiano que recordar continuamente que Cristo murió en la cruz en nuestro lugar. Pero piensen en lo que Juan está haciendo aquí. Juan nos dice que lo más impactante es pensar en lo que Cristo hizo siendo quien era. Eso es lo más importante. ¿Quién fue el que murió en mi lugar en la cruz? ¿Quién fue? Lo más impactante del Evangelio es pensar en lo que Cristo hizo, siendo quien era. Eso es lo más impactante y me temo que muchos creyentes han perdido esto de vista. Hermanos míos, es importante, es maravilloso pensar que Cristo nació en un pesebre rodeado de animales, que vivió en este mundo lleno de dolor y de maldad. Es importante pensar y maravilloso que no tuvo ni siquiera en momentos donde recostar su cabeza. Es importante y glorioso pensar que murió en la cruz en nuestro lugar y que fue asesinado brutalmente. Pero, ¿saben quién fue el que hizo todo eso? En el lenguaje de Juan, el que hizo todo eso fue Dios. Fue Dios. Y eso es lo más impactante al recordar la cruz en medio de nuestra fe o para fortalecer nuestra fe. Hermanos, cuando pensamos en la divinidad de Cristo, eso nos permitirá pensar de una manera más gloriosa sobre la muerte y resurrección de Cristo si consideramos quién fue el que murió en la cruz.
Será más glorioso para nosotros, más maravilloso para nosotros, más sublime para nosotros. Cuando recordamos a la cruz de Cristo, recordar quién fue el que tomó nuestro lugar en la cruz. No fue una persona cualquiera, no fue un hombre cualquiera, fue Dios mismo. Eso es lo que Juan quiere que tú y yo pensemos. Hermanos, nuestro Salvador es Dios. El niño en el pesebre es Dios hecho hombre. Eso es lo que Juan quiere que tú consideres. No veamos el Evangelio y la cruz de Cristo como algo simplista. Es más profundo lo que sucedió en el Calvario de lo que nosotros podemos pensar. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3 versículo 16 lo siguiente: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo, que Dios fue manifestado en carne. Notan que Pablo no dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Cristo fue a la cruz. No, el asombro de Pablo viene de pensar en la encarnación. Dios fue manifestado en carne. Pablo dice, grande es el misterio de la piedad e indiscutiblemente glorioso. Es esto, el pensar, el recordar, el meditar en el hecho de que Dios fue manifestado en carne. ¿De dónde viene ese asombro? Del hecho de que el eterno Dios se haya encarnado. De allí viene el asombro de Pablo. Bien decía un predicador, cuando todo vino a la existencia, el Verbo ya estaba allí, en perfecta comunión con su Padre, actuando como el agente todopoderoso por medio del cual todas las cosas vinieron a ser, y fue ese Verbo el que se hizo carne. Hermanos, eso debe llevar nuestros corazones de gozo, llenar nuestros corazones de gozo y admiración. El Dios que adoramos se hizo hombre, se encarnó para morir por el hombre pecador y salvarlo de la tiranía del pecado y de su propia ira, Dios proveyendo lo que Él mismo requería. Esto es glorioso y hermoso para todo aquel que se llama a sí mismo cristiano. Dios mismo trajo todo a la existencia de la nada. Con su poderosa palabra, Él creó todo de la nada. Este es quien es Jesús, Dios hecho hombre. Él es el agente divino de la creación. Él dio forma a la tierra de manera perfecta, las profundidades del océano, la belleza y la grandeza de las montañas. Él creó al hombre a su imagen. Hermano, debes tener el entendimiento correcto acerca de Cristo. Solo somos salvos por medio de la verdad. Y la verdad es que Cristo es totalmente Dios y totalmente hombre. Hermano, cualquier ataque en contra de su deidad es una herejía. Cualquier ataque en contra de su humanidad es una herejía, decía alguien. Y esta es una realidad, esta es una verdad cardinal para el creyente. Quien no crea que Cristo es Dios y completamente hombre, no será salvo. Y esta es la realidad que nutre la fe del creyente, el pensar y recordar que Dios mismo se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre para morir por los hombres. Dios mismo, el creador de todo lo que hay, el dador de la vida, siendo humillado, golpeado y blasfemado por el hombre pecador. Esto es increíble. Esto es maravilloso. Yo no sé tú, pero esto estremece mi corazón. Esto impacta mi alma. Cuando me veo a mí mismo y recuerdo quién soy, y pienso en quién fue el que se encarnó y tomó mi lugar en la cruz para perdonarme, esto sin duda alguna quebranta mi alma. Esto es sublime. Esto no se le pudo haber ocurrido a nadie. El Evangelio es único, es glorioso, es hermoso. Es locura para los que se pierden, pero es glorioso para aquellos que han sido salvos. En el principio era el Verbo. Y Juan agrega, y el Verbo era con Dios. Él de nuevo usa el verbo, y aquí usa una palabra interesante, era. Esta palabra se encuentra en el tiempo imperfecto y describe un pasado continuo. Es lo que está describiendo aquí. Y la pregunta es, ¿cuál es la relación entre el Logos y Dios? Bueno, Él estaba cara a cara con Dios.
Esa es la preposición que encontramos aquí, pros, P-R-O-S, cuando él dice, y el verbo era con Dios. Y esta palabra tiene que ver con estar cara a cara con. Y podemos entender esto un poco más con las palabras de Juan en el verso 18 del capítulo 1, cuando dice, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. Tan cercano que Juan nos dice eso, que el Hijo estaba en el seno del Padre. Y esto describe una comunión muy íntima desde la eternidad pasada. Y la pregunta es, Juan dice, a Dios nadie le vio jamás, Él es espíritu. Pero el unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y la pregunta es, ¿por qué el Logos, por qué el Verbo puede dar a conocer a Dios? Y la palabra dar a conocer en nuestro texto en griego es explicar, es hacer una exégesis de. Y lo que está diciendo Juan es que la tarea del Logos de Cristo es explicar, es hacer exégesis a Dios, a los seres humanos, es explicar a Dios, a los seres humanos, tal cual como Él es. Pero la pregunta es, ¿por qué puede hacerlo Él? ¿Saben por qué? Porque Él estaba hacia el seno del Padre. ¿Cuál es la relación entre estas dos personas? Bueno, es una relación de comunión directa. Este sin duda alguna es un lenguaje de eternidad, el que Juan sigue hablando aquí. Si esto no es un lenguaje de eternidad, ¿qué es? Pero Juan no termina allí. Juan dice, y el verbo era Dios. De nuevo usa el verbo en el tiempo imperfecto. Describe un pasado continuo, algo que siempre existía, no que comenzó a existir. El verbo era Dios. Y esto sin duda alguna es una de las declaraciones más profundas y magistrales que se pueden hacer de Cristo. Esta declaración que tenemos aquí es una declaración sobre la deidad de Cristo. Y esta palabra connota la idea de coigual y coeterno con Dios. Bien decía el pastor MacArthur acerca de esta realidad. Él decía, Jesús hizo obras que solo Dios puede hacer. Él creó, Él resucitó a los muertos, Él venció al reino de las tinieblas. Él hizo cosas que solo Dios puede hacer. Él perdonó el pecado. Él recibió adoración en muchas ocasiones a lo largo de su vida y ministerio. Él declaró que Él tenía el derecho de ser adorado después de su resurrección. En Juan capítulo 14, Él dice que Él es el nombre en quien toda oración debe ser hecha para que sea aceptada por Dios y respondida por Dios. Si pides algo en su nombre, dice MacArthur, Él la oye y lo hace. Él responde a nuestra oración como solo Dios lo puede hacer. Él hace obras que solo Dios puede hacer. Él recibe adoración que solo Dios puede recibir. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios. ¡Qué increíble! ¡Qué majestuoso! ¡Qué impactante! ¿Qué tanto has pensado en los últimos meses acerca de la deidad de Cristo? ¿Qué tanto meditas en esta realidad tan hermosa y tan única de la persona de Cristo? Hermano mío y amigo que me escuchas, aquella noche en Belén Dios se hizo hombre, un hombre como tú y como yo, y todo eso sin dejar de ser Dios. Hermanos, quien fue a la cruz del Calvario en nuestro lugar era Dios mismo hecho hombre. Dios se humilló. Dios se humilló. Hermanos, Jesús es Dios en la carne. Él es la gloria del Padre. Hermanos, la fe salvadora viene de recibirlo como nuestro Dios. Viene de recibir a Jesús como nuestra vida misma. De allí viene la fe salvadora. Bien dice Pablo, que el que confiesa con su boca y con su corazón que Jesús es el Señor será salvo. ¿Notan eso? No solamente se requiere para ser salvo confesar a Jesús como nuestro Salvador, sino debemos confesarlo como nuestro Señor, o sea, como Dios. Oh, qué increíble que el que creó todas las cosas, el que creó las galaxias, la belleza del universo, el cual adoraba a los ángeles por la eternidad,
el Todopoderoso, el Omnipotente, el perfecto Dios, el sabio Dios, se haya encarnado, haya tomado forma humana para morir por aquellos que lo ofendieron y pisotearon su ley, para darles perdón y de su amor. Esto es impactante. Ninguna religión puede decir esto. El cristiano es la persona más privilegiada del mundo entero, porque el cristiano es el único que tiene un Salvador tan glorioso como el nuestro. Como bien decía Charles Spurgeon, él decía: aquel que hizo al hombre, se hizo hombre. Qué impactante es eso para nuestra mente limitada. Qué gloriosa es esa verdad. Esto no lo puede concebir ningún director de cine, ninguna película describe esto, que el glorioso, el inocente, el perfecto Dios, el santo Dios, el puro Dios, haya tomado forma de hombre para perdonar a aquellos que violaron su ley, para perdonar a sus enemigos y hacer la paz con ellos por medio de su cruz. Esto es único en el cristianismo. ¡Cuán privilegiados somos los cristianos! ¿Cree usted que Jesús es Dios en carne humana? ¿Lo crees? Porque ese es el cimiento de la fe salvadora. Si usted no cree eso, morirá en sus pecados. Morirá sin ser perdonado y enfrentarás el castigo total de sus pecados. Mire, cuando hablamos de Dios, podemos estar de acuerdo quizás en algunos puntos con algunas religiones. Pero cuando hablamos del nombre, de la persona de Cristo, ahí comienzan las discrepancias y las fuertes diferencias. Yo no solo quiero saber qué tú crees de Dios, yo quiero saber qué tú entiendes, qué crees de Cristo. ¿Es Cristo hombre? ¿Es Cristo Dios también para ti? O como los docetistas y los gnósticos, que Cristo es sencillamente una aparición, un fantasma, etc. No, Cristo es completamente hombre, Cristo es completamente Dios, y sin Él todos los hombres están perdidos y sin salvación. ¿Quién es Cristo para ti? ¿Qué significa Cristo para ti? Sí, mi hermano, es contigo esa pregunta. ¿Qué es Cristo para ti? Cuando piensas en Cristo cada semana, ¿qué piensas de Él? Como un simple hombre, un carpintero, qué pobrecito que murió en la cruz. No, hay muchos que en aquel tiempo murieron en la cruz. Cristo no fue el único que murió en la cruz. Cristo no fue el único que fue asesinado en ese momento de la manera en cómo fue asesinado. Lo que hace terrible esa muerte es que quien fue humillado, a quien le desgarraron sus piel con látigos, a quien aún sus heridas abiertas y derramando sangre le colocaron un manto púrpura sobre él, a quien le incrustaron en el cráneo una corona de espina y lo sacaron del huerto como un vil delincuente, era Dios mismo, Dios mismo. Eso es lo que hace impactante la muerte de Jesús. Eso es lo que hace impactante eso. Quien pidió un vaso con agua mientras agonizaba en la cruz y ni siquiera le dieron eso. De quien se burlaban allí era Dios hecho hombre, quien se humilló a sí mismo para perdonarnos y darnos vida en su nombre, y quien un día vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos, y quienes crean en Él serán salvos, pero quienes lo hayan rechazado estarán perdidos por siempre, morirán en sus pecados sin ser perdonados y enfrentarán el castigo total de esos pecados que cometieron contra el Rey del universo. Hermanos míos y amigos, en el Evangelio entendemos y creemos que Cristo vino no solo como hombre, sino como Dios. Y Cristo como hombre hace lo que ningún otro hombre podía hacer. Cristo obedeció perfectamente la ley de Dios y luego murió en la cruz por todos aquellos que no podían cumplir esa ley. ¿Quién puede decir que irá al cielo por su obediencia o por sus obras?
Solo aquel que haya cumplido perfectamente la ley de Dios de la cuna a la tumba, ¿qué hombre en este mundo puede levantar su mano y decir que nunca ha pecado y que ha obedecido la ley de Dios perfectamente de la cuna a la tumba? Ninguno, solamente Jesús. Jesús vive una vida perfecta de obediencia. Muere en la cruz como un criminal, para que ahora Dios, a través del Evangelio, pueda ofrecer salvación y vida eterna, perdón de pecados, a todo aquel que descansa y cree en esa obra de redención que Jesús logró en favor del pecador con su vida y con su muerte. Esa es la buena nueva de salvación para el pecador. Todo aquel que cree en Cristo será salvo. Todo aquel que lo rechaza le espera el castigo total por la eternidad. Amigo mío, ven a Cristo. Cree en Él no solo como hombre, sino como Dios, como el único que obedeció perfectamente la ley de Dios y que murió en la cruz por todos aquellos que han violado esa ley para redimirlos de todo pecado y darles vida. Y para ti, mi amado hermano, si has confesado a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, recuerda que el que tomó tu lugar en la cruz fue Dios mismo, quien se hizo hombre para rescatar a los hombres. Bendito Cristo, que eres nuestro Salvador, Dios hombre, quien vino a impartir vida eterna a nosotros y ahora se ha convertido en nuestro amado Padre Celestial, quien guarda nuestras almas, quien sustenta nuestras vidas y quien pronto nos recibirá en la patria celestial. Dios los bendiga.